El Titanic, uno de los barcos más reconocidos en todo el mundo por su tragedia. Como ellos mismos, los constructores decían, es un barco que nadie lo va a destruir. Era tan grande que iba a surcar, según ellos, los mares sin ninguna complicación. Lamentablemente, ellos estaban equivocados. Una noche, en el silencio de la noche, un desconocido enemigo llegó, golpeó el casco del barco y sabemos lo que pasó. Cientos de personas murieron, el barco se hundió y el gran orgullo fue destruido y humillado. La vida del creyente a veces puede ser como el Titanic. Cuando el creyente no es prudente y cuando está cegado por el orgullo, a veces no se da cuenta que podría caer en el pecado. Pablo, utilizando la carta a los Corintios y reflejando un poquito la vida del pueblo de Israel, les dice a los hermanos en Corinto, tengan cuidado de no caer. El que piense estar firme, mire que no caiga. Vamos a aprender un poco de esta lección hoy día aquí, en Un Momento con Dios. El pasaje de hoy día se encuentra en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículos de 6 al 13. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron, ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Como vimos en la lección anterior, Pablo había estado utilizando a Israel para llevarles a los hermanos que estaban en la iglesia en Corinto a reflexionar en cómo Israel es un ejemplo de una vida que puede ser, lamentablemente, si nos descuidamos, una vida en la que caemos en el pecado fácilmente. Él les recuerda de que, lamentablemente, era un pueblo que había visto la misericordia y la gracia de Dios, que había visto el poder desplegado, que Él los había sustentado durante el tiempo que estuvieron en el desierto, que Él les guiaba, que Él los protegía. Y aún así, ellos se apartaron de Dios. Lamentablemente, Israel es un ejemplo para nosotros de cómo una vida de un creyente, aún al lado de un Dios todopoderoso y bueno, puede ser, lamentablemente, una vida de mal testimonio cuando el creyente se aleja de Dios, desconfía de Él o murmura. En la lección de hoy día vamos a ver cómo Pablo, utilizando otros ejemplos más del mismo Israel, le recuerda de que ellos habían pecado, siendo una nación que había sido separada del mundo. A través de la obra de las plagas los había sacado poderosamente de Egipto y los estaba llevando a la tierra prometida, y que estaban en comunión directa con el Santo Dios. Pero aún así, su carnalidad todavía afectaba su vida. Pablo utiliza varios ejemplos. Él menciona, por ejemplo, cuando estaban enfrentando dificultades de alimentación y estaban obviamente en el desierto por su propia desobediencia, comenzaron a mirar hacia atrás y decían, ¿cómo recordamos cuando comíamos esto y aquello? Codiciando las cosas que habían dejado en Egipto sin pensar hacia donde Dios los estaba llevando, que era una mejor tierra. También menciona cuando el pueblo de Israel, el día en el que
Moisés estaba ahí en el monte Sinaí en comunión con Dios, tratando de ver lo que Dios estaba diciéndole para que pueda transmitir al pueblo. El pueblo, al no ver que Moisés bajaba, toman oro y funden un becerro y organizan una gran fiesta, desordenada en todo sentido, y ofenden a Dios. También Dios recuerda cuando el pueblo estaba murmurando a causa de las dificultades de comer y piden que Dios les dé comida, que querían probar carne, que estaban cansados del maná. O en otro momento cuando el pueblo estaba sediento y Dios tiene que ofrecerles agua, pero en un momento en el que ellos estaban, no lamentablemente, enfrentando de una manera apropiada la dificultad, sino que estaban murmurando, quejándose, reclamando. A veces la vida del creyente parecería que fuera igual. Si bien es cierto, somos hijos de Dios, si bien es cierto, hemos nacido para una esperanza viva, y si bien es cierto, todos nosotros estaremos en la presencia del Señor cuando Él nos lleve al cielo, en la vida en la que estamos viviendo todavía hay dificultades, todavía hay momentos difíciles. Debemos recordar que vivimos en un mundo caído, en el que el pecado abunda, la maldad, el dolor, la angustia siempre va a estar rodeándonos nuestras vidas. No es que estamos exentos de eso. Antes del mismo Señor Jesucristo nos recordaba de que en el mundo tendremos aflicción. Y Pablo también muchas veces recordaba en diferentes escritos a los hermanos, les decía que tenemos que pasar por diferentes pruebas. Pedro lo dice, Santiago también lo decía. Así es de que debemos recordar de que todos nosotros vamos a pasar dificultades. El problema es que cuando las dificultades vienen, a veces cuando son difíciles, vienen también las tentaciones, y es ahí donde nosotros como creyentes tenemos que mirar atentamente para no caer. No olvidemos de que en este mundo, Satanás, el mismo mundo que está rodeado de pecado, y nuestra carne son nuestros peores enemigos. Y ellos siempre van a estar trabajando en contra de la voluntad de Dios, llevándonos a nosotros a ceder a la tentación y caer en pecados y alejarnos de Dios y desobedecer. Dios no quiere que pasemos por ello. Y esta es una carta de advertencia. Y Pablo utiliza a Israel a decirle, miren a Israel, ¿se dan cuenta cómo ellos cayeron una y otra vez? No dejen que eso suceda en sus vidas. Y por eso les alienta y le dice, el que crea estar firme, mire que no caiga. Parece que sería un llamado hacia la humildad y la prudencia del creyente. La humildad debe llevarnos a nosotros a reconocer que somos débiles, que todos podemos pecar, que vivimos en una carne que, aunque el Espíritu Santo mora en nosotros, el pecado también está en nosotros y batalla. Entonces nosotros tenemos que recordar de que nuestra condición es pecaminosa todavía y que podemos lamentablemente tomar la decisión de desobedecer a Dios. Por eso dice, el que crea estar firme, mire que no caiga. Si usted piensa que está firme, sea prudente. No deje que el orgullo le ciegue y le lleve a creer de que usted no va a fallar. Recuerde Pedro le dice con orgullo, Señor, cuando Jesucristo le hablaba de que le iba a negar 3 veces, dice, si es necesario yo iré a morir contigo. Y lamentablemente Pedro cayó, le negó al Señor. Así es de que hay que ser humilde, reconociendo nuestra condición de pecado todavía, por también ser prudentes, a no dejar de que cualquier momento algo venga y nos afecte nuestra comunión con Dios. Hay que mirar con sabiduría, con santidad, estar atento, porque en cualquier momento puede venir una tentación que nos quiere alejar, sobre todo cuando estamos pasando dificultades. Recordemos lo que Pablo dice en esta carta mismo, en el siguiente versículo, cuando les recuerda a los hermanos que ninguna de las tentaciones que nos llegan a nosotros son tentaciones que son imposibles de sobrellevarlas humanamente. Eso quiere decir que como seres humanos podemos vencer a esas tentaciones, y aún más teniendo el poder de Dios en nosotros.
Y por eso dice, no ha venido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, dice. Y ahí recordemos la fidelidad de Dios. Fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más allá de lo que podemos soportar. Dios conoce nuestros límites. Dios conoce cuáles pueden ser las posibilidades de nuestra apertura hacia el pecado. Y Él no nos va a dejar ser tentados hasta ese límite en el cual no podamos nosotros vencer. Él nos va a ayudar aún en medio de eso. Vimos esto en el ejemplo de Job. Satanás vino y buscó crear un mal testimonio de Job. Y Dios, conociendo a Job, le dice, tú haz esto, pero no hagas aquello. No le toques su carne, no hagas así. Y Satanás no podía hacer más allá de lo que Dios le había permitido. Y Job se mantuvo fiel. Entonces, Dios es soberano. Dios está en el control de todo. Lo que nosotros tenemos que hacer es recordar 3 cosas. Dios es fiel y está mirándonos todo el tiempo y está a nuestro lado. Recordemos que somos pecadores y que podemos pecar, y mantengámonos humildes y seamos prudentes. Cuando veamos que cualquier tentación se acerca a nosotros, alejémonos de ello y no pequemos. Dios está de nuestro lado. Es posible. Aprendamos del ejemplo de Israel, que cayeron, y no seamos nosotros como ellos. Antes, pidamos a Dios que nos ayude a serle fiel. Que Dios nos ayude.